El fuego rugía frente a mí. La multitud gritaba, algunos lloraban, otros aplaudían, y en medio de esas llamas estaba un hombre, cantando. No gritaba de dolor, cantaba. Vi como 3 luces gigantes aparecieron alrededor de su cuerpo, y el fuego, hermanos, el fuego no lo tocaba. Ese día entendí que hay cosas que ningún ser humano puede explicar. Soy Miguel Herrera, misionero mexicano, y lo que estás a punto de escuchar cambió mi vida para siempre. Si este testimonio llega a tus oídos hoy, no es casualidad. Suscríbete al canal porque tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias reales de fe y esperanza que el mundo necesita escuchar. El teléfono sonó a las 5:30 de la mañana, cuando el cielo de Puebla todavía estaba cubierto por esa niebla azul que precede al amanecer. Recuerdo que mi cuerpo se estremeció antes de contestar, como si el alma supiera que esa llamada no traería paz. Al otro lado de la línea, la voz del padre Ignacio temblaba. Miguel, en Jarkala, Nepal, están quemando iglesias. Hay familias escondidas en los campos, niños sin refugio. Dicen que un pastor llamado Arun Dev ha sido amenazado de muerte. Necesitan ayuda urgente. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando el zumbido de la línea hasta que respondí. Padre, si hay fuego allá, yo iré, pero no para apagarlo, sino para ver qué quiere mostrar Dios en medio de él. En ese instante, comenzó una historia que jamás imaginé vivir. El viaje fue largo, y el cansancio se mezclaba con una sensación de expectativa casi sagrada. Cuando el avión descendió sobre Katmandú, una ola de aire denso me golpeó el rostro. Todo olía a especias, a humo, a tierra vieja. El calor era sofocante, pero lo que más me impresionó fue el silencio tenso que se respiraba entre la gente. En cada mirada había un rastro de temor contenido, como si todos supieran que algo oscuro se estaba moviendo en las montañas del este. Desde allí tomé un autobús hacia Jarkala, una región perdida entre colinas cubiertas de selva. El camino era angosto, con precipicios a un lado y campos de arroz al otro. Los árboles parecían susurrar en un idioma antiguo, y cada tanto se veían templos pequeños, adornados con cintas rojas. Me sentía un intruso, un extranjero en un lugar donde la fe podía costarte la vida. Mientras avanzábamos, un hombre anciano que viajaba a mi lado me preguntó de dónde era. Le dije que venía de México, y él asintió con una sonrisa triste. Allá el fuego es para cocinar, aquí es para purificar, murmuró antes de mirar por la ventana. Esas palabras se me quedaron grabadas como una profecía. Llegué a Jarkala al caer la tarde. El aire estaba saturado de humedad y el cielo, teñido de rojo, parecía presagiar algo. Me esperaba un hombre delgado, de piel morena y ojos intensos. El pastor Arun Dev. Hermano Miguel, me dijo en inglés pausado, sabía que vendrías. Dios siempre envía a los suyos en el momento justo. Su voz era serena, pero sus manos temblaban ligeramente al estrechar las mías. Me condujo a una pequeña casa pastoral, de paredes de barro y techo de lata, donde su esposa Anjali preparaba té con jengibre. En el interior el aire era denso, pero el ambiente estaba impregnado de una calma que solo quienes conocen el peligro pueden mantener. Sobre una mesa había una Biblia abierta, y junto a ella un sobre de papel manila. Arun lo tomó con cuidado y me lo tendió. Esto llegó hace 2 días, dijo. Dentro había una carta escrita con tinta negra, con una letra firme y elegante. Pastor Arun Dev, tienes 72 horas para renunciar públicamente a tu fe extranjera. Si no lo haces, serás ejecutado en la plaza central de Jarkala frente a todos. Tu muerte servirá de ejemplo. No hay negociación. La firmaba Rakesh Malan, líder del movimiento nacionalista hindú que dominaba la región. Al terminar de leer, sentí un nudo en la garganta. ¿Y qué piensa hacer?, le pregunté, aunque temía la respuesta. Arun me miró con una serenidad que desarmaba. Orar, dijo simplemente, y esperar. Esa noche apenas pude dormir. El ventilador giraba lento, removiendo el calor sin aliviarlo. Afuera se escuchaban grillos y el ladrido distante de los perros. En la habitación contigua escuchaba la voz de Arun orando con su esposa. Señor, danos valor. Si habemos de pasar por el fuego, que sea contigo, murmuraba mientras yo me arrodillaba también.
Pero mis palabras salían torpes. Había estado en zonas de guerra, en campos de refugiados, pero nunca había sentido una tensión espiritual tan densa como si el aire mismo ardiera. A la mañana siguiente, Harún me despertó temprano. Vestía una camisa blanca impecable y un pantalón beige, como si fuera una ceremonia. Sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de paz y determinación. Me dijo: «Vamos, quiero que conozcas a la comunidad». Caminamos por calles polvorientas hasta llegar a una pequeña iglesia de madera. Era modesta, pero al entrar sentí algo vivo, como si las paredes respiraran fe. Un grupo de hombres y mujeres oraban de rodillas. Al verme, algunos sonrieron, otros me miraron con recelo. Los reunió y dijo en voz alta: «Hermanos, este es Miguel, un siervo de Dios que ha venido desde muy lejos, no para salvarnos, sino para acompañarnos». Una anciana de cabello gris se acercó y me tomó la mano. «¿De verdad cree que el fuego no lo tocará?», preguntó con voz quebrada. Yo no supe qué responder. Harún, en cambio, se arrodilló frente a ella y dijo: «El fuego puede tocar mi cuerpo, pero no mi fe, y eso es lo único que no me pueden quitarme». En ese momento comprendí quién era aquel hombre, un pastor que ya había entregado su vida, aunque todavía respirara. Al caer la tarde, llegaron noticias de que 3 iglesias en pueblos cercanos habían sido incendiadas esa semana. Los rostros se tensaron, pero nadie huyó. En lugar de eso, se reunieron para orar. El canto de los fieles llenó la noche, un murmullo que parecía desafiar las sombras. En un corrinco, Anjali sostenía la mano de su hijo menor, Arab, que no debía tener más de 6 años. «¿Papá va a morir?», preguntó el niño. Anjali no respondió, solo lo abrazó con fuerza. Yo aparté la mirada sintiendo un nudo en el estómago. Después de la oración, Harún me pidió que lo acompañara afuera. El cielo estaba cubierto de estrellas y el aire olía a zumo lejano. «¿Tiene miedo?», sonrió mirando hacia las montañas. «Claro que sí, Miguel. Soy humano. Pero he aprendido que el miedo no desaparece. Solo cambia de dueño. Hoy el mío pertenece a Dios». Su voz era tan clara que me dolió. En ese instante entendí que él ya había tomado su decisión. No habría escape, no habría negociación. Esa noche, mientras el viento golpeaba las láminas del techo, escuché un ruido. Salí al patio y vi a 2 hombres con linternas caminando frente a la casa. Uno de ellos gritó algo en nepalés y se rió. Harún salió detrás de mí, sin alterarse. «Son hombres de Rakesh», dijo en voz baja. «Nos observan. Quieren que tengamos miedo. Pero el miedo es un fuego pequeño comparado con el que nos espera». Lo dijo sin dramatismo, como quien acepta una verdad inevitable. Cuando volvió a entrar, yo me quedé mirando el horizonte oscuro. Una chispa de luz brillaba en la distancia. Tal vez una fogata, tal vez una iglesia ardiendo. En mi pecho la fe y el miedo se entrelazaban como 2 flamas contrarias. Aquella noche supe que algo sobrenatural estaba por suceder, y que yo no había llegado a Jarkala por coincidencia. Había llegado para ser testigo. El amanecer del segundo día en Yárkala fue distinto, como si el aire supiera que algo se acercaba. El calor era denso y el cielo, de un gris metálico, presagiaba tormenta. Desde mi ventana vi a Harún sentado en el patio, leyendo su Biblia mientras el humo del té subía lentamente de una taza de barro. Parecía tranquilo, pero sus ojos tenían la firmeza de quien ya había visto el final y no piensa retroceder. Me acerqué y le pregunté si había dormido. «No mucho», respondió con una sonrisa débil, «pero cuando uno habla con Dios, el sueño deja de ser importante». Entonces, de repente, un muchacho entró corriendo, cubierto de polvo, y dejó un papel sobre la mesa. Era una carta, y el sobre llevaba el mismo sello rojo que había visto la noche anterior. Harún la abrió sin titubear. La leímos juntos. «Si no te presentas mañana al mediodía en la plaza central, tu esposa y tus hijos pagarán por tu cobardía». Sentí un escalofrío. Miré a Anjali, que estaba junto a la puerta, y vi en su rostro una mezcla de pánico y resignación. Ella no dijo una palabra, solo cerró los ojos y comenzó a orar en silencio, moviendo los labios. Yo rompí el silencio con un tono que no pude controlar. «Esto ya no es una amenaza, es una sentencia. Tenemos que sacarte de aquí, Harún. Hay caminos por la selva. Podemos llevar a tu familia, esconderte en Katmandú. Nadie sabrá dónde estás». Él me miró.
y en su mirada no había miedo, sino una ternura que me desarmó. Miguel, ¿escapar? ¿Para qué? Si escapo, el miedo gana, y no vine al mundo para enseñar a mi gente a huir, sino a creer. Si tengo que morir, que sea cantando. No supe qué responder. Por primera vez sentí que la valentía podía doler más que la cobardía. La noticia corrió como fuego entre los creyentes. Al caer la tarde, decenas de pastores, hombres y mujeres de diferentes iglesias, comenzaron a llegar a la casa pastoral. Traían Biblias, instrumentos y algunos alimentos. No venían a luchar, venían a orar. Esa noche, la pequeña vivienda se transformó en un santuario. Afuera la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando el techo de lata como si el cielo mismo acompañara nuestra angustia. Dentro, las voces se entrelazaban en himnos en hindi, inglés y nepalés. El aire estaba tan cargado de emoción que me costaba respirar. Yo observaba a Harún en medio del grupo, de rodillas, las manos levantadas, los ojos cerrados. Había algo sobrenatural en su calma. De repente, un anciano pastor metodista se puso de pie y dijo con voz trémula: «Anoche soñé con fuego. Vi a nuestro hermano Harún en medio de las llamas, pero 3 seres de luz estaban a su alrededor. No lo tocaban, lo protegían. Algunos lo miraron con asombro. Otros lloraron. Antes de que nadie dijera nada, una mujer australiana, misionera veterana, murmuró: «Yo soñé lo mismo. 3 figuras blancas, tan altas como los árboles». Y luego una niña pequeña, hija de uno de los diáconos, sacó un dibujo arrugado de su bolsillo. En él se veía a un hombre atado, rodeado de fuego y 3 ángeles a su alrededor. El silencio cayó sobre todos. Nadie se movía. La niña dijo: «Jesús me mostró que lo van a cuidar». Entonces, de lo que había sido miedo, se convirtió en esperanza. Los cánticos se elevaron más fuerte, como si el propio cielo escuchara. En un rincón, Anjali lloraba en silencio, pero no de miedo. Era un llanto de entrega. El de una mujer que comprendía el precio de amar a un hombre de fe. A medianoche la lluvia cesó. Salí al patio para respirar y miré el horizonte. La niebla cubría las montañas, pero a lo lejos se veía un resplandor anaranjado. Era otra iglesia en llamas. Lo supe sin preguntar. Me arrodillé bajo el aguacero que quedaba y le dije a Dios: «¿Por qué aquí? ¿Por qué este hombre?». Pero no hubo respuesta. Solo el ruido del agua cayendo sobre la tierra. Al volver adentro, Harún se acercó y puso su mano sobre mi hombro. «Dios no siempre responde, Miguel», dijo con voz suave. «A veces solo nos mira y espera que confiemos». No pude contener las lágrimas. Esa madrugada la oración continuó sin descanso. El cansancio era visible, pero nadie se movía. El ambiente era pesado, casi eléctrico. Se sentía que algo grande estaba por estallar. A las 5 de la mañana, cuando el cielo apenas clareaba, Harún se levantó y dijo: «Hermanos, ya es suficiente. El Señor habló. Hoy me presentaré en la plaza, no para morir, sino para testificar que Él vive». Nadie lo contradijo. Lo acompañamos en silencio hasta la puerta. Afuera el barro del camino reflejaba los primeros rayos del sol. Anjali le ajustó la camisa blanca y le dio un beso en la frente. «Te veré pronto, mi amor», dijo ella con la voz quebrada. Él le respondió con un susurro: «Sí, nos veremos donde el fuego no quema». Tomó su Biblia, vieja y desgastada, y la guardó bajo el abrazo. Me volví hacia él, intentando encontrar una excusa, una alternativa, algo. «Harún, ¿y si esto no termina como esperas?». Sonrió con una serenidad que dolía. «Entonces terminará como Dios lo planeó». En ese instante, escuchamos el sonido de motocicletas acercándose. Eran hombres de Rakesh, vestidos con túnicas anaranjadas, armados con palos y antorchas. Se detuvieron frente a la casa, gritaron algo en hindi y lanzaron una piedra que rompió una de las ventanas. Nadie respondió. Harún salió al umbral, los miró fijamente y levantó la mano en señas de paz. «Dígale a su líder que mañana lo veré cara a cara», dijo en voz alta.
Los hombres se miraron entre sí, confundidos, y se marcharon entre risas nerviosas. Adentro el silencio volvió a llenar el aire. Yo lo observé cerrar la puerta lentamente, como quien cierra una historia sabiendo que el siguiente capítulo sería fuego. Esa noche, la última antes del juicio, no hubo más sueños, ni cánticos, solo un profundo silencio que pesaba en el pecho. Afuera los grillos cantaban como si nada pasara, y adentro el tic-tac del reloj marcaba las horas hacia un destino que ya no podía detenerse. Cuando finalmente el amanecer pintó de oro las montañas, supe que ese sería el día en que la fe y el fuego se encontrarían. El sol cayó implacable sobre Yarkala aquel 14 de marzo. El calor era tan intenso que el aire temblaba sobre el suelo y cada paso levantaba polvo que se pegaba a la piel como ceniza anticipada. A las 10 de la mañana, la casa pastoral se llenó de un silencio que dolía. Anjali preparó té por última vez sin hablar. Sus manos temblaban mientras vertía el líquido en la taza y Arun, sentado frente a ella, la observaba con ternura. Anjali, hoy no temas. No estoy caminando hacia la muerte, sino hacia la verdad, le dijo con voz serena. Ella lo miró a los ojos, conteniendo las lágrimas, y respondió apenas en un susurro. Entonces, que la verdad camine contigo. Yo estaba junto a la puerta, con la garganta cerrada, sin saber si debía rogarle que se quedara o acompañarlo a la plaza. Finalmente él se puso de pie, tomó su Biblia, la acarició un momento y la guardó bajo el brazo. «Vamos, hermano Miguel», me dijo. «Si hoy el fuego viene, al menos que haya alguien que dé testimonio de lo que realmente pasó». Afuera, más de 30 personas esperaban para acompañarlo. No eran soldados, eran creyentes, campesinos, ancianos, mujeres con niños en brazos. Ninguno llevaba armas, solo fe. Caminamos juntos por el camino polvoriento que conducía a la plaza. El sol golpeaba con una fuerza casi cruel y sin embargo nadie se quejaba. Algunos cantaban himnos en voz baja, otros lloraban en silencio. El niño Araf, desde la puerta, gritó: «Papá, los ángeles estarán contigo». Y esas palabras parecieron volar detrás de nosotros como un viento invisible. A medida que nos acercábamos, el sonido de la multitud se hacía más fuerte. Gritos, tambores, bocinas. La plaza central estaba llena de gente. Hombres vestidos con túnicas naranjas, mujeres curiosas, niños que miraban con miedo. En el centro, un poste de madera recién clavado se erguía rodeado de leña seca. El olor a gasolina ya flotaba en el aire. Vi a Rakesh Malan de pie frente a todo, imponente, con su túnica naranja brillante y su bigote grueso. Tenía una sonrisa satisfecha, pero sus ojos reflejaban un brillo de impaciencia. A su alrededor, unos 20 hombres armados con palos y antorchas aguardaban órdenes. Al vernos llegar, el murmullo se extendió por la multitud como una ola. Algunos retrocedieron, otros comenzaron a gritar insultos. Rakesh levantó la mano y su voz tronó por encima del bullicio. «Arun Dev, me sorprende que hayas tenido el valor de venir. Hoy vas a demostrar a tu gente que ningún dios extranjero puede salvarlos». Arun avanzó hasta quedar frente a él, sin mostrar miedo. «No he venido a rendirme, Rakesh», respondió con firmeza. «He venido a testificar que hay un Dios que vive y que su amor no se apaga con el fuego». Su voz resonó tan fuerte que hasta los gritos se apagaron por un instante. Rakesh sonrió con desprecio y ordenó que lo ataran. 4 hombres se acercaron, lo tomaron de los brazos y lo sujetaron al poste con cuerdas gruesas de nylon. Yo quise intervenir, pero Arun me detuvo con la mirada. Era una mirada tranquila, casi agradecida. «Miguel, quédate donde estás. No es tu batalla», murmuró. Mis piernas temblaban, todo mi cuerpo gritaba por correr hacia él, pero algo más poderoso me mantuvo quieto. Entonces, Rakesh tomó un bidón de gasolina y comenzó a derramarlo lentamente sobre la leña y sobre el cuerpo del pastor. El líquido caía en gotas pesadas, empapando su camisa blanca hasta que la tela perdió el color. El olor era insoportable, una mezcla de gasolina, sudor y miedo. Cuando terminó, Rakesh encendió un fósforo y lo sostuvo frente a él.
Última oportunidad, gritó. Renuncia a tu falso Dios y vivirás. Dilo, Harún, dilo y esto termina. Hubo un silencio tan denso que hasta los pájaros parecieron detenerse. Harún levantó el rostro y respondió con una voz que no era de este mundo. Jesús es el Señor, y aunque me mates, mi voz seguirá diciendo lo mismo. Entonces Rakesh lanzó el fósforo. La llama cayó como una chispa de juicio y en un segundo todo se encendió. El fuego rugió con un sonido vivo, como si respirara. Las llamas se elevaron 3 metros en el aire envolviendo el cuerpo del pastor. El calor nos obligó a retroceder. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Yo me cubrí el rostro con los brazos esperando escuchar los gritos de agonía. Pero no hubo gritos. Lo que se escuchó fue un canto. Una melodía suave, clara, imposible. Harún estaba cantando. ¡Qué grande es él! ¡Qué grande es él en nepalés! Y su voz atravesaba el rugido del fuego como si fuera viento. Abrí los ojos y vi algo que me heló la sangre. En medio de las llamas, su cuerpo no se retorcía, no ardía. Su piel seguía intacta y alrededor de él comenzaron a formarse 3 figuras de luz. Eran altas, brillantes, y su resplandor no provenía del fuego. Eran como columnas vivas. Una de ellas extendió los brazos y el fuego pareció doblarse hacia afuera, como rechazado. La gente empezó a gritar, algunos de miedo, otros de asombro. Una mujer alzó la voz: ¡Son ángeles! Y la multitud se estremeció. Los hombres de Rakesh retrocedieron y vi el pánico reflejado en sus rostros. El propio Rakesh miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de moverse. El fuego rugió durante largos minutos, pero las llamas no avanzaban. Parecía que danzaban alrededor del pastor, sin tocarlo. Yo lloraba, sin entender si era miedo o fe. Cada segundo era eterno. Finalmente, las llamas comenzaron a ceder. La leña se consumió, el zumo ascendió en columnas grises y el silencio volvió, más pesado que nunca. Cuando el zumo se disipó, lo vi. Harún seguía de pie, las cuerdas convertidas en polvo, la ropa intacta, el rostro sereno. Dio un paso hacia adelante, levantó la Biblia, ennegrecida por la ceniza, y dijo con voz firme: Jesucristo es el Señor, y protege a los suyos. En ese momento, sentí que el mundo se detenía. Nadie respiraba. Rakesh, pálido, cayó de rodillas. El fuego se había apagado, pero otro comenzaba a encenderse, el de la fe. Aquel día entendí que el poder divino no es un mito antiguo, sino una fuerza viva que se manifiesta cuando la humanidad se rinde ante él. Y yo fui testigo de cómo el fuego, el mismo que debía destruir, se convirtió en el instrumento con que Dios escribió su mensaje más ardiente. Por unos segundos nadie respiró. El humo aún flotaba en el aire, y el olor a gasolina quemada mezclado con madera calcinada se adhería a la piel como si quisiera quedarse para siempre. Vi a Harún, inmóvil, con el rostro iluminado por una luz que no provenía del sol. A su alrededor, la tierra estaba ennegrecida, las cuerdas reducidas a polvo, pero él permanecía intacto. La multitud que minutos antes había gritado su condena, ahora lo observaba con la boca abierta, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Entonces, un gemido rompió el silencio. Fue Rakesh, el mismo hombre que había encendido el fuego, el mismo que lo había condenado. Lo vi tambalearse hacia adelante, con el rostro desencajado, las manos temblorosas. Cayó de rodillas frente al poste donde aún salían volutas de humo y comenzó a llorar. No era un llanto contenido, era un llanto que venía desde lo más profundo del alma, un rugido de dolor y vergüenza. «Perdón», gritó entre sollozos. «Perdón, Dios, perdón». Sus hombres lo miraban sin saber qué hacer. Algunos bajaron las varas, otros retrocedieron asustados. Yo me acerqué unos pasos, con el corazón golpeándome el pecho, y vi cómo Harún, con paso lento, se acercaba a su verdugo. El suelo todavía estaba caliente, y cada paso dejaba huellas grises en el polvo. Cuando llegó hasta él, no dijo nada al principio. Se limitó a poner su mano sobre la cabeza de Rakesh, como si bendijera a un niño. Rakesh levantó la vista con el rostro cubierto de lágrimas y dijo con voz quebrada: «Hace 20 años conocí a Jesús. Fui bautizado, pero mi familia me rechazó. Me ofrecieron poder, dinero, y lo negué.
Lo negué públicamente y juré destruir todo lo que me recordara a él. Quemé iglesias, golpeé pastores, maté creyentes. Pensé que matando a otros mataría mi culpa, pero hoy vi que él nunca me dejó. Harún lo escuchaba en silencio y cuando Rakesh terminó, le respondió con una voz tan suave que apenas se oía. Jesús no te dejó, Rakesh, te estaba esperando justo aquí en medio del fuego. El fuego que creíste usar para destruir, Él lo usó para salvarte. Entonces lo abrazó. Lo abrazó con fuerza, sin miedo, sin rencor, y en ese gesto simple el mundo pareció detenerse. La multitud comenzó a llorar. Algunos cayeron de rodillas, otros se tomaron de las manos. La atmósfera cambió. El aire que antes pesaba se volvió ligero, casi sagrado. Los hombres que habían venido a matar se acercaron lentamente. Uno de ellos, joven, con una cicatriz en la mejilla, soltó su vara al suelo y dijo con voz trémula: «Yo también quiero conocer a ese Jesús». Luego otro y otro. En pocos minutos los 18 hombres de Rakesh estaban arrodillados alrededor de Harún, con la cabeza inclinada, repitiendo las palabras que él les enseñaba. «Jesús, perdóname. Entra en mi corazón». El eco de sus voces se mezclaba con los sollozos de la gente. Yo sentía las piernas débiles, pero no de miedo, sino de asombro. Era como si un río invisible hubiera inundado la plaza, un río de gracia que arrastraba todo lo que antes era odio. A mi lado, una mujer anciana levantó las manos al cielo y gritó: «¡Lo vimos con nuestros ojos! ¡El fuego no lo tocó!» Y la multitud respondió con un coro de amén que hizo vibrar el suelo. Entre ellos había un niño, el pequeño Arab, que se soltó de los brazos de su madre y corrió hacia su padre. Lo abrazó por la cintura y dijo: «Te lo dije, papá, los ángeles te cuidaron». Harún rió con lágrimas en los ojos y lo alzó en brazos. «Sí, hijo, los ángeles estaban aquí». A lo lejos, vi a 3 policías observando la escena. Eran los mismos que habían permitido que la ejecución sucediera. Uno de ellos, un hombre robusto con bigote, se quitó la gorra, miró al cielo y murmuró: «Dios, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos». Se acercaron también y uno tras otro se unieron a la oración. En ese momento yo comprendí que el milagro no había sido solo que el fuego no quemara el cuerpo de un hombre, que había derretido el corazón de una multitud entera. La plaza que minutos antes había sido un lugar de muerte se convirtió en un altar vivo. Rakesh se puso de pie, aún con el rostro mojado, y se volvió hacia su gente. «Hoy renuncio a todo. Renuncio al odio, al partido, a la violencia. Mi vida pertenece a Cristo». Harún lo miró con una sonrisa serena. «Entonces, hermano, el fuego ha cumplido su propósito». Los gritos de júbilo llenaron el aire, pero no eran gritos de victoria, sino de alivio. Sentí que algo invisible se rompía en ese lugar, una cadena, una sombra. Mientras el sol descendía lentamente detrás de las montañas, la plaza entera se arrodilló. Más de 100 personas, hombres, mujeres, niños, repitieron una misma oración. «Jesús, perdónanos, entra en mi corazón». La voz de Harún las guiaba, y yo, que venía de otro país y de otra tradición, también me arrodillé. Mis lágrimas caían sobre la tierra negra, y por primera vez en mi vida no pedí a Dios nada. Solo di gracias. Cuando la oración terminó, la gente se abrazó. Algunos cantaban, otros se quedaron simplemente mirando el cielo, esperando entender. Rakesh volvió a acercarse a Harún y le preguntó con humildad: «¿Cómo puedo reparar lo que hice? ¿Cómo puedo devolver lo que destruí?» Harún le respondió sin vacilar: «Empieza amando. Ama a los que heriste, ama a los que aún te odian. Ese será tu fuego ahora». Esa frase quedó suspendida en el aire, y todos la sintieron como una orden divina. Esa noche, mientras el pueblo dormía agotado por la emoción, me senté en el borde de la plaza vacía y miré el poste chamuscado. El viento soplaba sobre las cenizas, y en el centro, donde antes hubo muerte, ahora brillaba una llama diminuta que el aire no podía apagar. Supe entonces que algo eterno había comenzado. Los meses que siguieron al milagro fueron como un amanecer lento después de una noche interminable. Yarkala cambió, lo juro. Aquella plaza donde el fuego había intentado devorar la fe se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo comienzo. A los pocos días, los aldeanos levantaron una cruz de madera en el mismo lugar donde el poste había sido clavado. No era una cruz lujosa ni adornada, solo 2 trozos de madera vieja atados con una cuerda, pero había algo en ella que atraía a la gente. Cada mañana,
amanecía cubierta de flores frescas, y nadie sabía quién las ponía. Los hindúes, los musulmanes, los cristianos, todos venían, algunos en silencio, otros llorando. Muchos se arrodillaban sin entender por qué, como si una fuerza invisible los invitara a hacerlo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, vi a Rakesh sentado frente a esa cruz. Tenía las manos llenas de tierra y los ojos fijos en el suelo. Me acerqué despacio. «No puedo dejar de pensar en todo lo que destruí», me dijo sin mirarme. «Cada iglesia que quemé, cada rostro que hice llorar. ¿Cómo puede Dios perdonar tanto?». Me senté a su lado y le respondí: «El mismo fuego que te consumía, Él lo apagó con su misericordia. Lo que importa no es lo que fuiste, sino lo que decides ser ahora». Rakesh levantó la mirada y por primera vez vi en sus ojos algo que no era culpa, sino determinación. «Entonces dedicaré mi vida a reconstruir lo que quemé». Y lo hizo. Vendió su casa, sus tierras, todo lo que tenía. Con ese dinero comenzó a levantar una pequeña iglesia junto con Arun y los nuevos creyentes. La llamaron Casa de Gracia y Fuego. Al principio solo eran unas paredes de adobe, un techo de lámina y bancos de madera. Pero cada semana llegaban más personas. Algunos habían sido enemigos, otros curiosos. La primera reunión tuvo 40 personas, la segunda 100. Y para el tercer mes, la gente ya no cabía dentro. Vi cómo Rakesh predicaba por primera vez. No tenía estudios ni elocuencia, pero cada palabra suya salía desde un corazón quebrantado. «Yo fui enemigo de Cristo», decía con voz firme, «pero Él no fue enemigo mío. Él me esperó incluso cuando yo lo odiaba. Si me perdonó a mí, también puede perdonarte a ti». Y la gente lloraba. Cada lágrima era una semilla que germinaba en ese suelo que había visto sangre y fuego. En mayo de ese mismo año, el gobierno local intentó quitar la cruz de la plaza alegando que era un símbolo religioso en espacio público. Cuando los oficiales llegaron con sus herramientas, más de 2000 personas se reunieron para impedirlo. No solo cristianos, sino hindúes y musulmanes que habían presenciado el milagro. Formaron un círculo humano alrededor de la cruz y gritaron: «Esto no pertenece a una religión, pertenece a la verdad». El alcalde, al ver aquella multitud unida, desistió. La cruz quedó en pie, y desde entonces, ninguna flor ha faltado a sus pies. Cada vez que lo recuerdo siento un nudo en la garganta. Era como si Dios mismo hubiera plantado allí un recordatorio vivo de que el amor siempre vence. En agosto, regresé a Yarkala después de un breve viaje a Katmandú. Al bajar del autobús, lo primero que vi fue la nueva iglesia, paredes pintadas de blanco, una llama dibujada en la fachada y una multitud reunida en la entrada. Arun me recibió con un abrazo. «Hermano Miguel», me dijo sonriendo, «el fuego sigue encendido». Me llevó adentro y lo que vi me dejó sin palabras. Niños cantando, ancianos orando, hombres y mujeres con las manos levantadas. En una esquina estaba Rakesh, con la Biblia abierta, enseñando a un grupo de jóvenes. Parecía otro hombre. Se movía con una calma profunda, con una luz en el rostro que antes no tenía. Después del servicio, nos sentamos en el patio. Le pregunté qué sentía al ver todo aquello. «Siento miedo», dijo con una sonrisa cansada, «pero no del fuego, sino de olvidar lo que aprendí en él». Arun puso una mano sobre su hombro y le dijo: «No lo olvidarás. Nadie que ha caminado en medio del fuego vuelve a ser el mismo». Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «He visto cómo el fuego destruye, pero también cómo purifica. He visto a un asesino convertirse en pastor y a una aldea entera nacer de las cenizas». En septiembre de aquel mismo año, la historia de Yarkala llegó a oídos de toda la nación. Periodistas, curiosos, incluso líderes religiosos de otras ciudades comenzaron a visitar el lugar. Algunos venían con escepticismo, pero pocos se iban sin llorar. Arun fue invitado a contar su testimonio en Katmandú frente a miles de personas. Yo viajé con él. Recuerdo el momento en que subió al escenario, con su Biblia gastada en la mano, y dijo: «Yo no soy un héroe. Solo soy un hombre que aprendió que cuando uno camina con Dios, ni el fuego tiene poder para detenerlo». La multitud se puso de pie, pero no para aplaudir, sino para orar. Muchos pastores, que habían perdido la fe en medio de la persecución, se reconciliaron con su llamado.
Esa noche Rakesh se me acercó y me confesó: a veces pienso que todo esto fue una trampa divina, que Dios me dejó caer tan hondo solo para que entendiera lo alto que Él puede levantarme. No supe qué decirle, solo lo abracé. En marzo del año siguiente volvimos a Yarkala para conmemorar el aniversario del milagro. Más de 3,000 personas llenaron la plaza. Había música, cantos y lágrimas. Arun subió al escenario junto a su familia. Sostuvo el micrófono y dijo con voz quebrada: hace un año, en este mismo lugar, el fuego me envolvió. Pensé que sería mi final, pero fue mi principio. Dios no me salvó solo a mí, salvó a todos los que estaban aquí ese día. Y hoy, ese fuego sigue encendido, no para destruir, sino para iluminar. El público respondió con un coro de amén que se oyó hasta las colinas. Luego subió Rakesh. La multitud lo recibió con aplausos. Él levantó las manos y dijo: hace un año vine aquí con odio. Hoy vuelvo con amor. Y lo único que quiero decirles es esto: el fuego de Dios no mata, transforma. Cuando el evento terminó, el cielo se tiñó de naranja y las llamas del atardecer parecían abrazar la cruz de la plaza. Me quedé observando esa imagen sintiendo que cada chispa que volaba en el aire era un recordatorio. El milagro no había terminado, solo había comenzado. Esa noche, al escribir mi última nota, puse una frase que aún guardo conmigo. El fuego no era el enemigo, era el lenguaje de Dios para decirnos que la fe, cuando es verdadera, no se quema, brilla.